Si no has vivido toda tu existencia bajo una roca, seguro que has escuchado hablar de Slenderman, el pibe de 3 metros blanco que se convirtió en una creepypasta, creando todo tipo de leyendas a su alrededor, cada una más perturbadora que la anterior. Siendo por ello que hoy toca ver la historia del juego que lo inició todo, donde en medio de un bosque tendríamos que recolectar las 8 páginas, sin saber que una misteriosa entidad estaría acechándonos. Nuestra historia comienza en medio de un bosque a mitad de la noche, de esos donde la densidad de los árboles es tanta que apenas podemos ver delante de nuestras narices. Por suerte, el prota lleva una linterna que le ayudará a auxiliarse mientras se abre camino entre los senderos que los árboles dejan por aquí y por allá. No sabe exactamente cómo ha llegado a este lugar, pero tiene una cosa bien clara, que no está solo, pues hay algo más en el bosque que le acecha y en su interior sabe que es tan peligroso que necesita salir de ahí cuanto antes. Con esto en mente, comienza a caminar entre los árboles del bosque. Sin embargo, el miedo y el frío que hay a su alrededor son tantos que le cuesta mover sus extremidades con naturalidad. Su cuerpo se siente agotado y por lo mismo cada paso parece costarle una eternidad, moviéndose bastante lento, como si luchara contra algo que intenta controlarlo. Pero poco a poco comienza a indagar en el bosque para encontrar algo que le pueda ser de utilidad. Sin embargo, esta tarea no será fácil, pues mientras camina siente que una presencia se cierne constantemente sobre él, y el bosque es tan denso y oscuro que difícilmente logra localizar una referencia en el camino o utilizar su sentido de la ubicación para saber hacia dónde dirigirse. Más de una vez ha sentido que ha estado dando vueltas en círculo y por más que lo intenta no puede encontrar un norte. Y es que sumido en esta oscuridad intenta recordar cómo madre fue que llegó hasta allí. Lo último que tiene en mente es su habitación y haber pasado unas horas en su computadora. Después de ello hay un gran espacio negro en el que no recuerda nada, para luego despertar en este terrorífico lugar del cual solo quiere salir. Así las horas pasan. El prota camina con dificultad hasta que se encuentra un carro y una pequeña construcción, los primeros rastros de civilización que ha encontrado hasta ahora. Pero como imaginó desde el principio, no solo no hay nadie cerca, sino que el carro no parece funcionar y la pequeña construcción parece tratarse de unos baños sin terminar en los que hace más frío que afuera. En medio de todo esto solo logra encontrar una extraña nota, que por alguna razón parece ser lo único de utilidad en el lugar, lo único que parece estar comunicándole algo de lo que está sucediendo a su alrededor. La página que encuentra contiene un mensaje grabado con varios garabatos en ella, como si un niño o un adulto con demasiada prisa lo hubiese dibujado. Por más extraño que parezca, esta simple hoja de papel posee un aura imponente, pues todo dentro le dice que no debería tomarla, pero muy en el fondo sabe que podría ser la única manera de salir de ahí. Y pues el dibujo en cuestión que luce la hoja parece ser un grupo de árboles, como si se tratara de los mismos árboles oscuros que hay por todo el bosque, pero si se le mira con detenimiento, entre las figuras que parecen árboles, parece haber una mucho más inquietante, una figura larguirucha que parece perder la proporción entre su cuerpo y lo largo de sus extremidades, una figura que le recordaba el último tema del que recuerda haber estado hablando en línea con sus amigos, el monstruo que parecen haber inventado, aquel que llamaban Slenderman. Es bien sabido que Slenderman tiene un origen claro y definido, un origen que se puede rastrear en la web y que puede dejarnos saber fácilmente de dónde salió. Como todo lo extraño del internet, este peculiar personaje se originó en un foro de 4chan llamado Something Awful, por allá del 2009. Este fue creado como parte de un concurso de fotografía de Photoshop, donde el objetivo era crear la imagen más inquietante, terrorífica y realista que se pudiese crear con este editor de fotografía. Las imágenes presentadas por el usuario Victor Search fueron las que más llamaron la atención de todos, pues estas eran dos imágenes del año 1926, donde aparecían dos grupos de niños y en el fondo, de manera muy sutil, se veía la figura borrosa de un hombre alto con extremidades largas, en el cual destacaba la ausencia de un rostro. Ambas fotos tenían un pie que acompañaba a manera de descripción. La primera decía: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio y brazos extendidos nos horrorizaban y confortaban al mismo tiempo. La segunda foto por su parte era especial, pues había sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron, a la vez que se reportaba ver una figura humanoide, y pues un incendio en la biblioteca de ese lugar ocurrió una semana después. Todas estas fotos causaron toda una sensación en el foro, haciendo que Slenderman comenzara a aparecer más, no solo en otras fotos que subían al sitio, sino en historias y relatos. Pronto, toda una mitología detrás del personaje se fue creando. Pasó de ser un hombre alto de extremidades largas y sin rostro a llevar tentáculos que le salían de la parte posterior. Además se le otorgaron ciertas habilidades, como control mental y telequinesis. Incluso hubo gente que calculó su masa, afirmando que un ser como este no podría ser originario de un plano similar al nuestro, pues las leyes de la física impedirían que un ser de esa naturaleza se moviera al menos como lo hacía, por lo que además de todas las demás atribuciones, ahora también se decía que era un ser incorpóreo y de otro plano de existencia. Las historias, de ser relatos pequeños en los que se describían encuentros ocasionales con él, pasaron a ser una especie de relatos que contaban
de manera muy específica los encuentros, muchas veces acompañados de artículos periodísticos antiguos y registros que usuarios decían encontrar en diferentes lugares. Las fotos fueron más comunes y el mito que se formó en ese pequeño foro de internet pronto fue demasiado grande como para quedarse en él. Es así como comenzó a escucharse de la figura de Slenderman por distintos lugares. Muchas historias ya no tenían como origen principal el foro de Something Awful. Incluso se llegó a publicar que las fotos y los hechos descritos en el concurso de fotografía eran basados en una leyenda local real, una leyenda que pasó encerrada en ese pequeño pueblo por mucho tiempo, pero que ahora era conocida a nivel mundial. En este punto es donde entra el prota, un adolescente promedio que vio de cerca todo el desarrollo de este personaje, un asiduo visitante del foro de Something Awful, que le tocó ver las primeras fotos y publicaciones de Slenderman. Él mismo contribuyó con historias y relatos que subió a la web a que esa leyenda se hiciera aún más grande, y una de las pocas cosas que recuerda antes de despertar en el bosque es estar descubriendo que el monstruo que creyó haber inventado con su comunidad parecía tener orígenes mucho más antiguos y profundos de los que se podía imaginar. Y es que un post reciente hablaba de los orígenes históricos de Slenderman, en donde un usuario muy dedicado había logrado encontrar leyendas similares en la antigüedad, logrando rastrear varios tipos mitológicos de criaturas que podrían encajar con la descripción del hombre sin rostro, e incluso algunos tan antiguos que podríamos suponer que llevan mucho tiempo entre nosotros, rastreando sus primeros registros en jeroglíficos de los antiguos egipcios o en pinturas rupestres antiguas. Todo esto ponía bastante nervioso al prota, pues él estaba seguro de que junto a esa comunidad ellos habían logrado darle vida a esa entidad y que ahora todo el mundo le estaba llevando demasiado lejos. Los posts que se leían en el foro eran cada vez más alucinantes, hasta el punto de que se comenzaron a recordar que todo esto lo habían creado ellos, y él junto a sus compañeros empezaron a poner posts en el foro recordando dónde había iniciado toda esa locura, con una simple imagen. Pero ante la avalancha de nueva información, inventada o no, de Slenderman, sus posts eran poco vistos e incluso criticados por algunos usuarios. Así, implementando esta estrategia por unos meses, el prota continuó publicando su post, pero sus conocidos en el foro pronto desistieron. Y no solo eso, sino que incluso pronto dejaron de conectarse. Sin embargo, aunque esto lo desanimó un poco, no desistió en su tarea y continuó con sus publicaciones. Lo último que recuerda es que acababa de publicar otro post, uno donde explicaba el origen real de Slenderman, el cual fue rápidamente comentado por un usuario llamado The Real S. Este ponía un link a un artículo en línea, el cual hablaba de un peculiar concepto conocido como tulpa. Y pues el artículo al que el prota fue enviado hablaba sobre un concepto extraño que se originó en el budismo y que, según diversas interpretaciones, han modificado su significado en distintas variantes. Pero para ser concretos y específicos, una tulpa es una idea o forma de pensamiento con autonomía y voluntad propia. Y pues según muchos creyentes de este tipo de fenómenos, aunque para formar una tulpa una sola persona tiene que tener años de entrenamiento y formación, existen tulpas que se crean por accidente, gracias a pensamientos colectivos masivos, que terminan trayendo a la vida algo que ni ellos mismos pueden controlar, que es, como imaginarán, exactamente lo que ocurrió con Slenderman. Y pues esto fue lo último que recuerda el prota antes de ese espacio negro en su memoria para despertar en el bosque, y ahora quiere pensar con todas sus fuerzas que se trata de una broma pesada de algún usuario que quiere que deje de hablar del verdadero origen de la criatura, pero tal vez muy en el fondo sabe que la idea ha tomado conciencia propia y ahora le busca para que le deje seguir creciendo la mente colectiva de los demás. Así el prota guarda la primera página y con más prisa que nada comienza a moverse en una dirección que quiere creer con todas sus fuerzas que ha elegido, pero que sabe que solo es el azar, pues no tiene ni idea de a dónde va. Aunque le gustaría caminar en línea recta, ya van varias veces que a lo lejos parece ver la sutil figura de un hombre alto y sin rostro, del cual sus largos brazos se fusionan con las sombras de los árboles. Esto lo ha hecho cambiar de dirección varias veces, pero sigue sin detenerse. Así, presa del pánico y con la constante de que algo le está siguiendo, continúa su camino, donde ya ha encontrado varias páginas. No sabe exactamente por qué las reúne, pero si le preguntan, podría decirse que si el artículo al que le enviaron es real, cada una de estas páginas podría representar la idea primigenia de un aspecto del monstruo, su concepto llevado hasta lo más básico como lo puede representar en una imagen, y cree que si logra obtener todos estos cimientos, o sea las páginas, podría quemarlas y destruir la amenaza que las echa, pues después de tanto tiempo en este bosque ya está seguro de que no podría ser una broma, pues ni siquiera el entorno se ve real. Así es que cada que toma otra página parece que su corazón se acelera y tiene que sumergirse en la oscuridad para que el monstruo no sepa dónde está. Cada vez le sienta más cerca y los encuentros siempre son más cercanos y evidentes. Cuando ya ha recolectado la séptima página sabe perfectamente que le sigue, aunque ha tratado de negárselo toda la noche. Ahora no puede negar lo que tiene frente a sus ojos, pues ahora más que nunca busca la página faltante para hacerle frente a la perversa idea que ayudó a construir y que ahora puede que sea mucho más real que incluso él mismo. Y es que al conseguir la octava página, la sensación de agobio se vuelve insoportable. Sus movimientos, que ya de por sí le costaban, ahora requieren un esfuerzo aún mayor, y aunque siente que ha reunido todo lo que requería para deshacerse de la criatura, no le quedan fuerzas para luchar, alzando su vista y viéndolo frente a él, la figura espeluznante que ha cobrado
cobrado vida para reclamar la suya. Siendo así como después de la desaparición de varios usuarios del foro, la leyenda de Slenderman se expandió aún más. Hubo artículos que le llamaban el primer mito del internet, y los avistamientos y las historias siguieron encontrándose aquí y allá, atribuyendo cada vez más una pequeña pista extra de realidad al mito, del cual se sigue diciendo que es falso, pero cada vez es menos la gente que se atreve a mencionarlo, porque si lo hace teme aparecer en el bosque de las 8 páginas. Y pues este ha sido el video de Slenderman 8 Page. No olviden comentar qué otros videos de Slenderman les gustaría ver en el canal, y pues ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!